A eso obedece. Está con nosotros Felipe de Jesús Gutiérrez, él es el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Secretario, gracias por estar esta noche por acá. Al contrario, Javier. ¿Qué semanas vayas? Supongo que han sido 14, 15 días muy complicados en esta secretaría. Justo 16 días de total adrenalina. Total adrenalina, por decir de verdad lo menos, secretario. Me interesa antes de empezar esta conversación conocer esta radiografía del paisaje tan complicado de derrumbe que tiene la Ciudad de México. Y es un poco ponerlo como en contexto también. ¿Cuántas viviendas hay en la Ciudad de México? Mira, se estima que hay 2 millones de viviendas. 2 millones de viviendas. En las cuales habitan cerca de 9 millones de habitantes, aunque tenemos esta población flotante de todos los días. Pero digamos, es el universo de las viviendas, es el universo de inmuebles, que más o menos anda en 1.700.000 inmuebles, en el que una buena parte de las viviendas están en estos conceptos verticales de edificios, de grandes conjuntos habitacionales. De estos 2 millones, de este 1.700.000, ¿cuántas viviendas fueron afectadas y cuántos edificios fueron afectados después del sismo? Bueno, lo que tenemos registrado en las siguientes horas al sismo, nos llovieron por distintos medios solicitudes de verificación que nos llevaron a hacer alrededor de 15.000 evaluaciones postsísmicas de los edificios, de todo género, o sea, predominantemente vivienda, aunque también había oficinas, laboratorios, consultorios, lugares de trabajo, en fin. Hasta ahorita entonces han hecho 15.000 revisiones. Se hicieron 15.000 revisiones que en muchos casos a veces teníamos solicitudes que tenían que ver con la preocupación en donde en un mismo inmueble hablaban 2, 3 o 4 personas y por distintos lados se hacía esta evaluación. En el proceso que ha explicado el jefe de gobierno se ha venido haciendo esta depuración para poder tener una base de datos confiable, una plataforma, la plataforma CDMX, en donde ya se ha ido georreferenciando cada una de estas evaluaciones y es con esta semaforización en cuanto al nivel de daño que se está trabajando, ¿no? Entonces de estos 15.000 que revisaron, quedaron entonces dañados en color verde, ¿cuántos? Sí, alrededor de 4.000 y fracción. ¿En amarillo? En amarillo tenemos alrededor de 1.200. De 1.200 y en rojo, que son los más graves. Que en rojos hay cerca de 2.000, que como ya se mencionó, la intención es hacer una segunda visita con ojos más expertos. Hay que recordar que en las primeras horas pues, se actúa de distintas maneras, con distintos perfiles profesionales. Hubo ayuda de los directores responsables de obra, hubo ayuda de brigadistas, hubo ayuda de profesionales en la ingeniería de la arquitectura y entonces esta depuración de la plataforma nos permite, por un lado, reducir estas duplicidades o triplicidades que teníamos, pero por otro lado hacerlo con un mayor rigor para que esta categorización sirva de plataforma para lo que viene, ¿no? Para los paquetes de ayuda. ¿Están rebasados? ¿Están rebasados en este momento? ¿Cuánta gente trabaja en esta secretaría? Bueno, tenemos 800 trabajadores en la secretaría. En buena medida nos hemos apoyado en esta fase, no solo con personal de la secretaría, sino con directores responsables de obra que pertenecen a los colegios de ingenieros civiles, a los colegios de arquitectos, de mecánicos electricistas. ¿De cuánto sería el ejército? El ejército de gente que puede, porque bueno, son 800 que trabajan en esta secretaría, pero hay por supuesto personal administrativo, personal contable, hay muchos. ¿Cuánto es el ejército de revisión en este momento con el que cuenta esta secretaría, la CEDUBI, para revisar los edificios? Bueno, el conjunto de participantes, que en general le llamamos brigadistas, porque se conformaban brigadas, en donde había alguien que hacía cabeza, que tenía un conocimiento técnico de lo que se iba a evaluar, con acompañamiento de profesionales. Entonces llegamos a, en el momento más intenso, llegamos a tener 4.500 brigadistas. 4.500 brigadistas. De los colegios, de los dependencias de gobierno, no solo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, también de la Secretaría de Protección Civil y del Instituto de Seguridad de las Construcciones. Entonces, un poco entre este cúmulo de participantes es como se logró esta evaluación.
¿Cuál es la delegación que más conflicto tiene con el tema de vivienda en este momento? Bueno, en los primeros momentos claramente se identificaba el daño en la colonia, en la delegación Cuauhtémoc, en la Roma Condesa predominantemente, en el caso de la Benito Juárez, en la del Valle Narvarte. Sin embargo, en momentos posteriores hemos visto cómo en Iztapalapa, bueno, por ejemplo, en Iztapalapa hoy hablaba con la delegada y decía que había 2,000 edificios solo en la delegación que se tenían que derrumbar. Esa era la versión de la delegada. Más de los rojos. O sea, esa era la versión que supera por mucho a lo que ustedes traen en números. ¿Se está equivocando la delegada? ¿Están exagerando en Iztapalapa? Ella tiene identificados sectores de colonias populares, de pueblos y barrios originarios, en donde las construcciones se han hecho mediante autoconstrucción, mediante autoayuda, y hay daños. Entonces ella tiene un inventario de 12,000 afectaciones. De esas afectaciones tenemos que ver cómo canalizamos el apoyo. Lo mismo está pasando en San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, en Santa Rosa, Xochiac, en el caso de Álvaro Obregón. A mí lo que me extraña es eso, es que hablas con la gente de, por ejemplo, Iztapalapa, hablas con la gente de Xochimilco y tienen números superiores a los que reporta el gobierno de la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué no se toma este censo? Bueno, este es el censo, digamos, de la parte central de la ciudad, por donde corrió el movimiento, la brecha del movimiento, que es en donde se dieron estas afectaciones a los edificios. Sin embargo, la ola sísmica, bueno, generó también estas afectaciones hacia el oriente de la ciudad, que es predominantemente Iztapalapa, Xochimilco, parte de Tláhuac. Perdón, secretario, pero eso no se ha especificado. O sea, no se ha dicho que Iztapalapa y Xochimilco cuentan aparte. Y hay afectaciones, lo dice usted, 12,000 en Iztapalapa, que por supuesto sobrepasan estos. Lo que nos llama la atención era eso. Ahorita en la redacción decíamos, oye, pero la responsable de Iztapalapa tiene unos números que elevan muchísimo los del gobierno de la ciudad, Xochimilco también. Lo que nos aclara aquí entonces es que estos números de Miguel Ángel Mancera incluyen a la delegación Cuauhtémoc, a la delegación Benito Juárez y ¿a qué otra delegación? ¿Coyoacán? Bueno, a Coyoacán, a parte de Tlalpan, la zona, digamos, más urbana de Tlalpan, alguna parte urbana de Álvaro Obregón, pero digamos es la parte central. En la medida que se ha venido haciendo el levantamiento en todos estos sectores populares, se está incorporando la información. Como se ha aclarado en los cortes que ofrece el jefe de gobierno, es una plataforma en construcción en donde se está subiendo toda esta información. Hace un par de horas tuvimos una reunión con todos los delegados en donde se recibe esta información de lo que ellos han inventariado, se acordó el mecanismo para poder incorporar en la plataforma y bueno, ya poder tener un universo muy claro de cuáles son los daños y a partir de eso poder canalizar las ayudas. ¿Nos lo puede decir este universo en la Ciudad de México? Más o menos haciendo un cálculo de cuántos están afectados. Haciendo un cálculo grueso, estaríamos hablando de alrededor de 30,000 edificaciones de distinto rango, desde edificios, predominantemente fueron en la parte central edificios de 6 a 7 niveles, ahí es donde se sintió más el efecto. En los edificios altos no hubo ninguna afectación, predominantemente fueron edificios construidos previo al 85, con otra normatividad. Del 87 para acá, que es donde se implementó un nuevo reglamento de construcciones con nuevas normas complementarias, fueron contados los casos y en todos ellos hay una carpeta de investigación en donde la Procuraduría de Justicia está haciendo las investigaciones para delindar responsabilidades, si fue el uso de materiales, si fue el sistema constructivo, si no se respetó el proyecto, ¿no? Ok, bueno, pues qué bueno que se actualiza, qué bueno que se tuvo esta reunión con los delegados para tener un universo mucho más claro de toda la Ciudad de México. Una figura que ha estado presente sin duda en los distintos medios de comunicación es esta figura del director responsable de obra. Particularmente aquí en El Financiero le hemos dado seguimiento a 2 edificios de la Colonia del Valle, seguramente usted conoce la historia, en donde bueno, pues se habla de un mal trabajo hecho por directores responsables de obra, de estos DRO. ¿Los tienen señalados dentro de esta secretaría? ¿Se tienen identificados quiénes son los responsables o quiénes son los que fallaron en su trabajo? Sí, hay un seguimiento permanente del comportamiento de los directores responsables de obra.
que es una figura, que es un profesional de la ingeniería de la arquitectura. ¿Que depende de ustedes, de la Secretaría? No, bueno, hay un procedimiento establecido en donde los colegios de ingenieros y arquitectos, a través de comités técnicos, evalúan al que aspira a tener este carácter, que tiene que demostrar una experiencia en materia de construcción y tiene que demostrar un conocimiento pleno de toda la normatividad. Se les hace exámenes a través de esos comités técnicos de los colegios y estos comités técnicos dictaminan quién debe adquirir este carácter de director responsable de obra o corresponsable, porque hay corresponsables en seguridad estructural, en instalaciones y en diseño urbano y arquitectónico, que los cuatro conjuntamente hacen labor. Una vez que son dictaminados por estos comités técnicos de los colegios, se reciben esos dictámenes en la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra, que ya es un órgano mixto. Ahí ya está conformado por representantes de los colegios, la CADROC se le conoce habitualmente, la Secretaría de Obras, el Instituto de Seguridad de las Construcciones y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Entonces ya como órgano mixto se determina el ingreso de estos profesionales. Hay un seguimiento permanente, cada año tiene que estar renovando su registro, tienen que acreditar que cumplieron con su trabajo. En esta administración llevamos sancionados a 61 directores responsables de obra. 62. 62. De estos 62 sancionados durante esta administración, ¿alguno que haya sido responsable de algún derrumbe, de una mala planeación, de algún edificio derrumbado? De estos primeros edificios identificados no aparece ninguno. Lo que está muy claro es que no puede participar en este proceso, ni siquiera de manera voluntaria, para que no se malinterprete. Entonces, a partir de estas evaluaciones puntuales de los inmuebles dañados, se podrá deslindar claramente. La responsabilidad está compartida entre el propietario, entre los directores responsables de obra. De una vez que concluye el proyecto, se da aviso a la delegación para que se dé el uso y ocupación. Entonces, se tiene que deslindar cuál fue ¿Dónde entra, en esta cadena, dónde entra esta secretaría? Bueno, la secretaría tiene que ver con la participación en la comisión de admisión para definir de manera colegiada quién adquiere este carácter y después en la renovación de los carnets, de las credenciales de estos directores responsables de obra, en donde se evalúa en qué obras participaron, tienen que darnos un reporte trimestral a partir de los cuales se renova cada año. De los 62 que me dice que han sido sancionados, ¿cuántos post-sismo? No, bueno, son 62 sancionados en esta administración. En esta administración Nada completa. más en esta administración. Después del sismo del 19 de septiembre, ¿han sido sancionados algún Todavía no. Todavía Estamos no. en esta fase de calificación. Okay. O sea, ya se está integrando las carpetas de investigación para determinar a partir de pruebas de laboratorio, de estudios de mecánica de suelos, de cómo se comportó el colapso en su caso, poder fincar una responsabilidad. Y esa investigación la lleva la Procuraduría de Justicia. ¿Se ha dado cuenta el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México o se ha destapado algo después del sismo? ¿Algún tipo de corrupción, de mafia inmobiliaria? ¿Te has dado cuenta de algo después de esto? Bueno, en el balance hasta donde vamos ahorita no nos hemos podido meter en el detalle de cada una de las obras. Sí tenemos un universo identificado de 138 obras que pasaron por un colapso, de un paquete inicial de 38, que es con lo que está trabajando la Procuraduría. Lo que nos enseña el sismo hasta ahorita, aunque habrá necesidad de hacer un trabajo mucho más profundo y serio, es que las edificaciones posteriores al 85 se comportaron bien. O sea, en general, el reglamento de construcciones y las normas funcionaron bien. En donde tenemos que revisar es, en este proceso, no solo de aplicación de la normatividad, sino en el seguimiento de las obras, qué responsabilidades hay que fincar y cómo, en todo caso, podemos mejorar ese procedimiento para darle transparencia, para evitar cualquier suspicacia, para garantizar la seguridad de los ocupantes. Una pregunta que nos han repetido mucho a través de redes sociales es: estoy a punto de comprar un departamento, estoy a punto de comprar una casa.
¿Cómo puedo acercarme a esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México? ¿Tiene algún formulario? ¿Tiene algún formato en donde yo pueda, como comprador, certificar que estoy comprando algo seguro? ¿Existe ese documento? ¿Existe esa figura? ¿Se está trabajando en ella? Gente que en este momento está comprando, tal vez. Bueno, sin duda es un tema que nos deja como enseñanza el sismo. O sea, la Secretaría en esa cadena de reparto de atribuciones lo que hace es expedir un certificado de uso del suelo que tiene carácter informativo y es a partir de lo que aprueba la Asamblea Legislativa y es donde se define lo que se puede construir, cuántos niveles, con qué usos del suelo, con qué características. De ahí pasa a estudios de impacto urbano cuando son más de 5 o 10 mil metros y después llega a la delegación como manifestación de construcción, suscrita por el propietario, por el director responsable de obra. Entonces el expediente lo tiene la delegación, el seguimiento. ¿Y lo puede pedir el comprador? Sin duda, lo puede pedir el comprador de manera que pueda constatar que lo que fue registrado y autorizado cumple cabalmente con la normatividad. Perfecto. Es una de las preguntas que más se repiten. ¿Cuánto tardaremos, Felipe de Jesús Gutiérrez, en reconstruir esta ciudad en patrimonio? ¿De cuánto es el cálculo? ¿Es un cálculo de años? ¿Es un cálculo de meses? Y te lo pregunto, sin duda, por la declaración del jefe de gobierno diciendo: yo no me voy de esta ciudad hasta dejarla encarrilada. En la parte de vivienda, ¿qué significa dejar encarrilada la ciudad? Bueno, tal y como lo anunció él la semana pasada con lo que sería este plan de reconstrucción, transformación hacia una ciudad más resiliente, lo que busca es definir claramente cuáles son las líneas de acción para cada uno de los inmuebles. En el caso de los verdes, tiene responsabilizado la Secretaría de Obras a través de cuadrillas atender esos daños, que generalmente son vidrios, desprendimientos, cosas menores que no afectan la habitabilidad del inmueble. Los amarillos, en donde a través de empresas afiliadas a la Cámara de la Construcción, a la Cámara de la Vivienda y a la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, intervienen para hacer esta reparación. Esos amarillos no ponen en riesgo la seguridad de las personas, sin embargo hay algunos muros, algunas grietas, algún daño que tiene que repararse. Y en el caso de los rojos, que fue lo que se anunció ayer, un paquete de financiamiento en donde con recursos tomados del Fondo de Desastres se puede llegar a tener un crédito blando en donde el afectado pueda recuperar su vivienda, su departamento y acabar pagando solamente los intereses. El principal no se pagará, entonces nos parece que de esa manera habría una atención. Esto es un poco lo que está en ruta para poder conformar ese plan, encarrilar ese plan de reconstrucción. Es un proceso largo. En el plan que se anunció hay actividades en estas primeras 6 semanas. Todavía no hemos salido de la emergencia, pero desde hace más de una semana empezamos a diseñar ese plan de reconstrucción. Seguramente será un trabajo de 5 o 6 años que con la iniciativa de ley que remitió ayer el jefe de gobierno a la Asamblea, bueno, lo que se busca es tener estos instrumentos que arropen ese plan de reconstrucción y que efectivamente permiten enrutar esta tarea pues importante que tiene hoy el gobierno de la ciudad. ¿Tú te quedas ahí todo el sexenio? ¿Esa es la idea? No son temas que uno pueda decidir. Yo tengo la encomienda de coordinar parte de estos trabajos. Hay muchas de estas responsabilidades definidas en la ley y bueno, pues hasta donde aguanten las decisiones yo ahí estaré. Felipe Jesús Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, gracias por estar esta noche por acá, gracias por contestar bueno, pues estas preguntas y la mayoría también de la gente que nos escribe. Gracias, secretario. Gracias a ti, Javier. Bueno, pues buenas noches. Vamos a ir a una pausa, regresamos con mucho más. Sigue La Nota Dura.